Esta mañana estamos alegres porque estamos juntos, ¿verdad? Voltea a ver a tu hermano y dile, estoy alegre. Y tú pregúntale, ¿por qué estás alegre? Y tú respóndele y dile, ¿por qué estás alegre? Había un canto, ¿verdad? ¿Cómo iba? Después a ver si resucitamos el canto porque es muy viejito. A ver si se los podemos enseñar. Pues es una bendición el día de hoy compartir la palabra de Dios nuevamente. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Listos en su corazón, su mente? ¿Ya enfocados en el Señor? Me da gusto verlos a todos y estoy muy contento de que estén aquí. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y vamos a Josué, capítulo 9. Vamos a ver el día de hoy una historia que en la semana estuve leyendo y que me pareció algo fascinante, algo increíble. Génesis capítulo 9. Josué, ¿verdad? Perdón, no sé qué me pasa. Es que en la escuela andamos dando un estudio, los chapels de Génesis y traigo mucho Génesis también. Pero bueno, vamos a Josué, capítulo 9. Si ya están allí, acompáñenme con la lectura, por favor. Dice así, Génesis 9, a partir del verso Josué. Es que es para ver si están despiertos. Muy bien, listo, sí. La lectura del Señor, de la palabra, dice Josué 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos, ¿qué dice ahí? Tus siervos. Escucha. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz
con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y escucha, y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Vamos a dirigirnos al Señor que nos hable. Padre celestial, estamos muy agradecidos por la bondad que has mostrado hacia nosotros. Gracias porque no merecemos estar aquí. Sin embargo, hoy, Señor, sabemos que somos tus hijos, que nos elegiste, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para glorificar tu nombre en medio de las naciones. Y hoy, Señor, agradecemos que también te ha placido revelarnos tu palabra, pero en especial revelarnos a tu Hijo Jesús, en quien encontramos toda la plenitud, Señor. Te damos tantas gracias porque hoy podemos, como hermanos, congregarnos unidos con un mismo corazón, dispuestos a escuchar tu voz y aprender de ti y de tu gran amor. Padre, concédenos hoy que podamos entender tu palabra, que podamos tener comprensión, entendimiento, inteligencia y sabiduría espiritual, Señor, para discernir lo que tu palabra nos quiere hablar, pero para llevarlo a cabo en nuestras propias vidas también, Señor. Padre, que no sea tu siervo, sino que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. No sé si tú tenías presente esta historia, porque generalmente cuando hablamos de Josué, ¿qué nos viene a la mente inmediatamente? ¿Por qué se caracteriza Josué? Porque es famoso Josué por derribar los muros de Jericó. Hasta hay una canción, ¿sí o no? ¿Sí se la saben? ¿Sí la han oído? Los muros caen. Uy, no están en onda. Hay que tener que ser tan, ¿verdad? Con las palmas. Bueno, es que hay muchos que no son de la vieja escuela, ¿verdad? De la alabanza de la vieja escuela. A ver, otra vez, probamos. Los muros caen. Eso, más o menos, ¿ah? Pero después se las enseñamos también. Famosísimo la pelea de Jericó.
Y yo no sé si tú sabes el contexto de la nación, bueno, no la nación, toda el área y la zona de Canaán. Es muy interesante estudiar cómo Canaán estaba conformada por 9 naciones. Y una de las naciones principales era la nación de los amorreos. Ellos eran los más numerosos, los más dominantes de la zona de Canaán. Y había ahí muchos más, ¿verdad? Ya vimos en la lectura cómo se mencionan amorreos, ¿qué más? Heveos, heteos, jebuseos, fereceos, y por ahí decía un pastor, y todos los feos. ¿Ah? Dentro de todas estas naciones, una de las más dominantes eran los amorreos, y después le seguían los heteos, que es justo la zona en donde estaban los de Gabaón, ¿vale? Esto lo vamos a dar solo como contexto para que tú tengas claro qué estaba pasando. De estos dos, amorreos y heteos, surgen otros pueblos menores. Ya dijimos algunos, jebuseos, fereceos, etcétera, y toda esta zona estaba llena, tú y yo lo sabemos, de una cultura pagana, una cultura idólatra, ¿sale? Tenían ahí dioses tan aberrantes como un Moloch, a quien le tenían que ofrecer niños, ¿verdad?, en sacrificio, lo cual era terrible. Así es de que toda esta zona llena de naciones paganas, obviamente que había maldad. Y la maldad, ¿cómo crees que iba? A la cresta. Iba en aumento, así como la inflación, ¿verdad? Así como los precios de la canasta básica, así la maldad se estaba yendo para arriba, estaba en aumento. Así es de que quiero que sepas que Dios no solo mandó al pueblo de Israel a quitarle su tierra o sus tierras a los cananeos, nada más porque sí. Podríamos pensar y cuestionar el carácter de Dios y decir, ¿por qué Dios actuó así? ¿Por qué Dios mandó al pueblo de Israel a quitarle esas tierras a esos pueblos tan hermosos y pacíficos? Bueno, no eran pueblos ni hermosos ni pacíficos. Eran pueblos que ya dijimos que la maldad iba en aumento. Y así como en Sodoma y Gomorra vemos que la maldad creció tanto que Dios ya no toleró tanta maldad, mandó juicio para destruir a esas naciones, ¿cierto? Igual en el mismo contexto bíblico vemos como en días de Noé la maldad creció tanto que Dios ya no pudo soportar. Y no nada más había en su corazón ira, porque hacia el pecador dice la Biblia que hay ira de parte de Dios, juicio, pero además imagínate tanta maldad que hasta el corazón de Dios se entristeció en gran manera y por eso decidió traer juicio a la tierra con un diluvio. Así es de que en los contextos de cómo Dios actúa vemos una consistencia. Aquí no fue que Dios nada más dijo, a ver, ve y quítale a los más débiles, quítales su juguete. No fue así. Estas naciones estaban acumulando ira y juicio por su maldad. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿alguien sabe cuántos años llevaba Dios siendo misericordioso con este pueblo? Escucha la pregunta. ¿Cuántos años Dios llevaba siendo misericordioso con los amorreos? Échale. 40 años más. Échale. 100 más. 200 más. 400 más. No, ya no tanto. Poco más de 400 años. Poco más de 400 años. ¿Desde dónde hay evidencia bíblica que Dios estaba siendo misericordioso y esperando que las naciones de los amorreos le bajaran y se arrepintieran? Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham. Vamos ahí, Génesis 15, rápidamente. Génesis 15, del verso 11 al 16, vemos cómo el Señor ya en su corazón, en este punto ya estaban presentes en el mapa de Dios. ¿Por qué? Por ser paganos, porque había maldad en esas naciones. Y mira cómo dice Génesis capítulo 15, del 11 al 16. Esto es cuando Dios está haciendo el pacto con Abraham. ¿Cuántos recuerdan ese pacto
unidireccional, en donde el Señor le dice: parte los animales porque vamos a pactar. Pero a la mera hora dice que quedó dormido Abraham, como ahí en un sueño profundo, pero estaba él viendo como si fuera una visión, y ya Abraham no pudo pasar en medio de los animales partidos. Solo Dios pasó en medio a modo de una antorcha que humeaba y que tenía fuego encendido. Ahí, en ese contexto, escucha la promesa. Dice el verso 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, fíjate, Dios está a punto de hacer el pacto a Abraham, y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto? 400 años. ¿A qué se estaba refiriendo? A que Israel iba a ir a dar a qué nación? A Egipto. Israel iba a acabar en Egipto siendo esclava, siendo oprimida, y Dios dice específicamente: por 400 años. ¿Y qué dice después? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios habló esto 400 años antes, ¿y se cumplió? Sí. El día que salieron de Egipto, despojaron a los egipcios. Además de que el país, la nación quedó devastada, despojaron, dice, de mucho oro y alhajas a la nación de Egipto. Ahora, ¿tú crees que si Dios cumplió esto, no iba a cumplir lo que sigue después? Sí. ¿Qué dice el verso 15? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta, escucha, en la cuarta generación volverán acá. ¿Dónde estaba Abraham? Curiosamente estaba en Canaán. Abraham estaba en Canaán, pero era extranjero en ese momento. Y Dios le dice: después de 400 años que tus descendientes sean oprimidos, vas a regresar acá. Tú no, tú vas a ser sepultado, pero la cuarta generación tuya va a venir acá. Dice, ¿por qué? Aquí, escucha: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que Dios en su plan ya sabía que el amorreo no se iba a arrepentir. Y Dios ya había determinado traer juicio sobre los amorreos. Pero a pesar de ello, el Señor esperó 400 años para que viniera el juicio. Dice, porque aún no ha llegado a colmo la maldad de los amorreos. ¿No te parece increíble esto? Entonces, desde la promesa de Abraham hasta el juicio de los amorreos pasaron más de 400. El pueblo de Israel pasó en Egipto 400 años. ¿Cuántos años en el desierto? 440 años aproximadamente tardó Dios en traer juicio a los amorreos. Qué tremendo es eso, ¿no? Lamentablemente la maldad de este pueblo llegó a su colmo en vez de arrepentirse. Muy lamentable. Ahora, Josué había iniciado la conquista. Ya en este pasaje que acabamos de leer, Josué ya tuvo una victoria. ¿Cuál? En el capítulo 9 ya hubo una victoria. Jericó. Y yo no sé si tú sabes, pero Jericó era una de las ciudades más importantes de esa zona en Canaán. Estaba en un punto estratégico, había sido fundada ahí, pero además había sido construida con aspectos militares. Dice que tenían un gran muro por la posición donde estaban. Y era una de las ciudades que hacían contención en contra de los enemigos que iban a entrar a la zona de Canaán. Así es de que Jericó, cruzando el Jordán, el pueblo de Israel, es la primera ciudad amurallada que se encuentra. Dice que Jericó estaba bien cerrada, no cerrada, bien cerrada. Eso quiere decir que era una ciudad militar hecha para resistir ataques y contrarrestar al enemigo y que no entraran a toda la tierra de Canaán. Si tú conoces el mapa de esa zona, se encuentra el Mar Rojo y justo hasta arriba, al norte, el Mar Muerto, justo al norte es donde está la zona de Jericó, porque por el mar no podían entrar nadando.
¿verdad? Tenía que entrar por la zona de arriba del norte, y justo ahí vas a ver Jericó en el mapa. Tenía que ser una ciudad fuerte. Pues no tanto, porque el Señor solo con vueltas los mareó, ¿verdad? Mareó los muros y los derribó. Ni siquiera Josué tuvo que hacer nada. Dieron 7 vueltas, el último día otras 7, ¿verdad? En total 13 vueltas en la semana. Tocaron las trompetas, tembló, vino un gran terremoto, caen los muros y ¡pum! Le entran todos hacia el frente a matar a quien se encontraba. Excepto a alguien. ¿Alguien recuerda? ¿A quién no mataron? A Rahab, la ramera y su familia, ¿verdad? Ahora, ese dato es importante, guárdenlo para el final. Luego, después de Jericó, ¿cuál es la segunda ciudad que viene? La ciudad de Ai, o Jai, como le llaman. Ai. Era una ciudad pequeñita. Pequeñita. ¿Por qué? Porque ya estaba Jericó. Y Jai estaba confiada en que Jericó los iba a defender si hubiera venido algún enemigo. Pero quedan expuestos, ¿verdad? Tristemente, un hombre llamado Acán dice que en Jericó se rebeló en contra de la orden de Dios, que dijo: no agarren nada de despojos, van a destruir esta primera ciudad, pero no agarren nada. Y este hombre Acán se le ocurrió agarrar tantito. Y gracias a ese gran pecado, en la segunda conquista supuesta contra Ai, ¿qué pasó? El pueblo dijo: ay, porque perdieron, así se lo van a grabar. ¿Cuál fue la segunda donde perdieron? Ay, así se llama, con H al principio, H aguda. Porque tomaron del anatema. Los amorreos, al fundar estas ciudades, hermanos, ya tenían ahí muchos siglos asentados. Incluso en la historia, ¿sabes qué descubrí? Que todas esas naciones de los amorreos después, ¿a qué zona crees que fueron a conquistar en algún momento? Mesopotamia, incluida Ur de los Caldeos, de donde había salido Abraham. O sea, fue un pueblo poderoso. No eran improvisados, eran pueblos guerreros, bravucones, peleoneros, y sabían cómo. Pero esto nos da grandes lecciones, ¿verdad? Que aunque ellos tenían ciudades fortificadas y tenían toda esa estrategia, para que nosotros luchemos, hermanos, en la vida cristiana, debemos de tener claras estas dos lecciones. Jericó y Ai nos dejan dos lecciones. No hay pelea grande ni pequeña, no hay enemigo fuerte o débil, no hay pecaditos o pecadotes, hermanos. Nada en la batalla de la fe es insignificante. Y si no luchamos esta batalla con las fuerzas del Señor y en obediencia, y si no dependemos de Él en todo tiempo, vamos a ser derrotados, vamos a salir heridos, vamos a sufrir pérdida. Así que no aminoremos las pruebas o las tentaciones. Vamos a Jericó y gran batalla, ¿nos sentimos mucho? Cuidado, miremos de no caer, porque viene ahí. No le demos solo peso a lo que se ve grande o visible, démosle peso a las cosas importantes. A toda prueba, a toda tentación, estemos alertas. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es astuto. Dile a tu vecino: el enemigo es astuto. Por algo le llaman el engañador, ¿sí sabías? Y también dile a tu hermano: cuida la doctrina. Y uno de los peores enemigos, dile a tu vecino: cuídate de ti mismo. Pablo se lo dijo a Timoteo: ten cuidado de la doctrina y de ti, mi chavo. Cuida de ti también. ¿Por qué? Porque la carne, la concupiscencia, si tantito la descuidamos, ay, cómo duele, ¿verdad? Cuidado con eso. Nosotros podemos llegar a ser nuestro peor enemigo, pero ese no es el tema. Solo fue una introducción. Ahora, ya pasó Jericó. Y en el mapa, ¿qué ciudad seguía? Ai. ¿Qué ciudad crees que seguía después de Ai? ¿Qué acabamos de leer en el capítulo 9? ¿Sí están enganchados? ¿De quién hablamos? De los Gabaonitas. ¿Qué ciudad seguía después de Jericó y después de Ai? Seguía Gabaón.
¿Y qué dijeron estos hombrecitos? Pues se les prendió el foco y dijeron: vamos a engañar a los israelitas. Vamos a engañar. Ahora, quiero que veas Josué 2. Vamos rápido ahí. Josué capítulo 2. Las noticias estaban corriendo rápido. Los de Gabaón ya sabían qué había pasado en Jericó. La ciudad frente, la ciudad que estaba dedicada a cuidar que ya no entraran al valle de esa zona y que arrasaran con todas las demás naciones. Esa nación protectora que era Jericó ya no estaba. De hecho, hasta se profetizó sobre Jericó que nunca más se iban a volver a edificar sus muros, y hasta hoy se sigue cumpliendo. Y que era una ciudad menor, después de un traspié, aún así la derrotaron. ¿Qué pensaron los de Gabaón? Sí, nos toca. Pero ¿sabes? Ese no era nada más el asunto. Ahorita vamos a descubrir esto. Fíjense qué dice Josué 2, 9 al 11. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Quién está diciendo estas palabras? Rahab, la ramera Rahab, está diciendo estas palabras. ¿Dónde vivía Rahab? En Jericó. O sea que los de Jericó, los de Ai, los de Gabaón y toda la tierra de los amorreos, que bañaban junto con los demás la tierra de Canaán, todos ya sabían quiénes eran el pueblo de Israel. La pregunta es: ¿hace cuántos años había pasado lo de Egipto? ¿Hace cuántos años se abrió el Mar Rojo? 440 años atrás. Y estas naciones sabían lo que había pasado en Egipto. La fama del Señor precedía a Israel aún después de 440 años. Rahab, ¿de dónde sacó la información que estos eran los que habían devastado Egipto y habían salido con riquezas y se había abierto el Mar Rojo y habían caminado en seco? ¿Cómo supo Rahab? Si eso fue 440 años antes. Sí, comprendes la dimensión de esto. Aún su madre de Rahab, aún su abuela o sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, le habían contado. Y le habían dicho: hay una nación por ahí poderosa. Nosotros, ¿no? Nosotros nuestra religión. Pero ahí por ahí hemos oído de una nación poderosa. Y de generación en generación, aunque no conocían a Dios y su maldad había crecido, ellos sabían quién era Dios. Sabían quién era Jehová de los ejércitos y sabían quién era Israel. Fíjate que sigue diciendo el 10: porque hemos oído, sigue diciendo Rahab, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Porque se habían surtido a dos antes, ¿verdad? A Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es la confesión de fe que justificó a Rahab, y por eso se ganó un lugar en Hebreos capítulo 11. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! Ahora los de Gabaón están temiendo, porque dicen: ya llegó a su colmo nuestra maldad, viene el juicio. Y claro que Gabaón, al ver Jericó caer y al ver Ai caer, dice: nos toca. Ahora ellos deciden rendirse. Igual que Rahab, Gabaón sabe que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Pero mira qué ellos hacen: ellos se rinden a su manera. ¿Cómo se están rindiendo? Usaron de astucia, dice la palabra.
¿verdad? Como dice el chavo, no contaban con la astucia. Yo no pensaría, ¿fue la astucia de Gabaón la que los salvó? Mediten esto, por favor, porque en esto se centra la enseñanza. Ellos usaron de astucia para evitar ser destruidos. ¿A qué punto llegó su engaño? Que dice que se disfrazaron de peregrinos cansados como por años. Mira, yo no creo que haber estado ni 2 meses o 3 meses, ¿verdad? Porque los trayectos más largos sí se contaban en meses. Pero ni 3 meses te desgasta la ropa como ellos venían, ¿verdad? Imagínate la apariencia. Todos rotos, desgastados, dicen que el pan mohoso, para que cayeran Josué y los príncipes de Israel en el engaño. Aún los cueros viejos de vino. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Si regresamos al capítulo 9, ¿verdad? Josué se la solía, porque dijo, oye, pues no es casualidad, ¿verdad? Que de repente alguien como que después de 2 conquistas, una, la principal, que es la encargada de proteger la nación entera, y otra menor, que me vengan a decir que si vienen de otros lados y que quieren hacer alianza, algo me huele mal, pensó Josué. Pero al ver la vestimenta y al ver todo lo que estos hombres les dijeron, pues Josué de buena fe, ¿cómo actuó? Dijo, ok, si no son de los amorreos, está bien, vamos a hacer una alianza con ustedes, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 7, y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos dijeron a Josué, nosotros somos, ¿qué? Tus siervos. Escuchen, ahí ese lenguaje no es de cortesía. Antes las palabras, los juramentos, los acuerdos, las alianzas tenían mucho peso. No es como ahora, ¿verdad? Que la palabra ya de las personas ya no cuenta. Ya la palabra ya no es de fiar. Pero en esa época la palabra era de fiar. Y entonces estos gabaonitas, aunque en base a astucia y engaño, sí le están diciendo a Josué, nosotros somos tus siervos. Y él les vuelve a insistir, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y vuelven a decir, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa, y mira aquí, del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ellos tenían claros que para tener salvación, escucha, tenían que estar alineados. Y la primera parte de alinear nuestra vida es poder confesar que Jesucristo es el Señor. No hay, para nosotros hoy en día no hay otra. En esa época para esos pueblos no había de otra. Ahora, en Jericó solo se halló fe en una mujer. Aquí en Gabaón, ¿qué está sucediendo? Ellos en realidad están temiendo la muerte. Pon atención a esto, es importante. Porque yo no sé si tú recuerdas cuando antes de llegar a Cristo, tú temías la muerte. No sé bajo qué tradición o religión hayas crecido. No sé qué te decía tu abuelita o tu mamá o tu papá para asustarte y que te portaras bien, ¿verdad? Usaban toda clase de recursos. Que si el monstruo del closet o el de abajo del colchón, o que si el señor del costal, el coco, ¿verdad? Y ya en cuestiones de más desobediencia, ándale, mijito, ¿te quieres ir al infierno? ¿Ay? Amedrentarnos, ¿verdad? Con cosas trágicas para que recapacitáramos. Pero eso fue lo que nos transformó y nos hizo reconciliarnos con el Señor. Ni eso.
¿Qué está pasando aquí entonces con Gabaón? ¿Ellos están mostrando genuino arrepentimiento? No, ellos quieren ser salvos, pero quieren seguir con su vieja manera de vivir. Eso es lo que está pasando con Gabaón. Temen por su vida, dicen. Temen que lo que están viviendo, lo que están haciendo y como se han conducido, temen que eso acabe. Eso no es arrepentimiento ni conciencia de pecado. Eso no salva. ¿A qué nivel llegó el engaño de esta nación? Que se disfrazan y que con palabras astutas logran engañar a Josué. Es tremendo esto. Ahora, yo no sé si tú notas aquí, pero algo como que no cuadra. Están engañando al líder del pueblo de Israel. Dios ya determinó juicio sobre los gabaonitas porque son heveos y amorreos, porque están en Canaán, punto. Y el juicio de Dios va a venir sobre ellos. ¿Por qué parece, escúchame esto, por qué parece que Dios está favoreciendo a los gabaonitas? Dios se aparece al pueblo, Dios está hablando con Josué. No es una época donde Dios está ausente. ¿Sí estás consciente de eso? Sí. Dios no está ausente, Dios se le está apareciendo como a Moisés, a Josué. Solo que hubo un detalle, dice que el pueblo de Israel no consultó a Jehová. No consultó a Jehová e hizo alianza con Gabaón. Yo te quiero preguntar, en la soberanía de Dios, ¿tú crees que ese detalle a él se le pasó? No. ¿Tú crees que Dios allá en el cielo cuando Josué hizo acuerdo, sí, con Gabaón vamos a hacer un acuerdo y no nos vamos a matar? Dios dijo, chin, ese Josué ya metió la pata. ¿Por qué abrió la boca? ¿Por qué no me consultó? ¿Ahora qué hago? No, pues sí, ya ni modo. Ya vamos a respetar lo que Josué dijo. ¿Tú crees que fue así? En la soberanía de Dios. Quien lo relata es la perspectiva de lo que vivió. ¿Cierto? Es Josué y los príncipes fueron engañados y estuvieron obligados a respetar la alianza. Ahora, ¿qué acaso no pudo aparecerse Dios? Y decirle, Josué, metiste la pata, rompes tu acuerdo y vas y los matas. ¿Pudo hacerlo? Sí, claro, sí pudo hacerlo. Sí, porque Josué no manda. Josué no manda, quien manda es Dios. Entonces, ¿parece un fallo de Dios permitir que Josué hiciera pacto con ellos? Después de todo, Dios nunca lo autorizó. Sin embargo, hay varias lecciones atrás de esto. Vamos a Josué 11. Fíjate, por un lado, nos vamos a dar cuenta qué dice este versículo. Estamos desenmarañando este dilema. ¿Qué pasa con Gabaón? ¿Por qué? ¿Por qué los dejaron vivir? Mira qué dice Josué 11, verso 16. Esto es un resumen de toda la conquista, ¿vale? Están como recapitulando. Y quiero que escuches. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra.
porque esto vino de Jehová. Escucha, esto es clave. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no que les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Y aún como Dios le dijo a Abraham, también se podría ver ahí añadido. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado vemos que Dios aquí está endureciendo el corazón para que entonces el juicio venga, ¿verdad? Se resista. Pero parece ser, por otro lado, que Dios está pasando por alto el engaño de los gabaonitas y los está dejando vivir en medio del pueblo de Israel. Ahora parece ser tanto que se les defendió, que incluso, no sé si tú sabías ese episodio, años después, muchos años después, el rey Saúl, el primer rey de Israel, el rey Saúl los atacó para exterminar a los gabaonitas. ¿Tú sabías ese episodio? Fue muchos años después. Saúl se ensaña, porque era sanguinario además, se ensaña con los gabaonitas y se propone exterminarlos. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué sucedió en Israel? Que después de que muere Saúl, viene el segundo rey, que es David. Y en tiempos de David vino una hambruna como juicio a Israel por haber matado a los gabaonitas. ¿Tú sabías eso? No sé si te cobra sentido. Saúl mata a gabaonitas con quienes Israel había hecho un pacto en los días de Josué. Y Dios dice, había una alianza y voy a traer hambre a Israel porque se metieron con los de Gabaón. David tuvo que consultar al Señor: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué hay hambre? Y Dios les dijo: Saúl mató a los de Gabaón y estoy castigando a Israel por haber roto la alianza que mi pueblo hizo con Gabaón. ¿Sabes cuál fue la solución? David tomó 7 parientes, 7 descendientes de Saúl, 2 hijos y 5 nietos de Saúl, y se los entregó a Gabaón para que los matara en venganza. Y así cesó la hambruna. ¿Qué trae Dios con Gabaón? ¿No te causa intriga? ¿Qué pasa con Gabaón si eran amorreos? ¿Por qué parece ahora que hasta está por encima de Israel defendiendo a Gabaón? Hay un error, hay un fallo en el Señor. Lo agarramos modorro al Señor, en algún momento se despistó nuestro Señor. O sea, ¿qué pasa? ¿Sabes? No hay fallo en la soberanía de Dios. No hay fallo o error humano que afecte o altere en su plan. No, porque Dios no es así. Y si tú y yo vemos el carácter de Dios revelado desde la antigüedad, vamos a ver que Él escogió incluso, escucha, y esto te va a empezar a cobrar sentido. Dios escogió a Adán del polvo de la tierra. ¿Te causa eso sentido alguno? ¿Qué acaso no era su creación más especial? Si iba a ser su creación más especial, ¿por qué lo forma del polvo de la tierra? ¿Sabes qué es el polvo de la tierra? Ese es el polvo de la tierra. La capita de polvo que se levanta. No era ni la tierra maciza, dice del polvo de la tierra. Es decir, de la tierra lo más insignificante de la tierra. Si íbamos a hacer su creación especial, ¿por qué mejor Él no dijo de un árbol de ébano, madera de ébano? Pues de las más caras. ¿Por qué no de piedra de mármol, ¿verdad? Que también es muy cotizada? Bueno, vámonos ya a todo. ¿Por qué no dijo voy a hacer al hombre del oro y de las minas de ahí de Ofir? En esa zona decían que el oro de Ofir era el más fino. ¿Por qué Adán lo hizo del polvo
de la tierra. Voy más allá. ¿Por qué Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos? Mesopotamia era paganísimo. Y de ahí sacó a Abraham, al que le hizo una promesa, al que le hizo un pacto. Voy más allá. No solo Abraham, Isaac. ¿Cómo fue Isaac? Tremendo. Voy más allá. ¿Cómo fue Jacob? Tremendo. Por 2. Voy más allá. ¿Cómo fueron los hijos de Jacob? Tremendos por 12. Voy más allá. ¿Cómo fue Rahab? ¿Cómo era Rahab? Era mujer pagana y además prostituta. Ramera en Jericó. Voy más allá. ¿Cómo era yo? ¿Cómo era yo? Aunque parece ser que algo no cuadra. Si volvemos a leer Josué 2, verso 11, Rahab está haciendo una confesión. Dice: mi corazón desmaya, ya no hay aliento en ningún hombre. Y en el verso 12, mira cómo dice Rahab: les ruego pues ahora que me juren por Jehová. Rahab está clamando misericordia y salvación. Les ruego que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Josué 2:13 sigue. Dice Rahab: y me salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Quiénes eran estos? Eran siervos, ni siquiera era Josué. Estos también se atrevieron a decirle a Rahab: está bien, no te vamos a matar. ¿Tenían la autoridad para hacerlo? No tenían la autoridad para hacerlo. Y cuando Josué escuchó, dijo: está bien, vamos a respetar lo que ustedes dijeron, vamos a respetar la vida de Rahab. Otra vez, ¿hubo un fallo allí? Dios tuvo que ajustar su plan. Dios tuvo que decir: sí, bueno, yo había pensado traer ira y juicio, pero bueno, al modo se abrió la boca y ahora le voy a tener que dar misericordia. No fue así. No fue así. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Y la solución, la respuesta, hermanos, la encontramos en los últimos versículos de Josué 9 que leímos. Quiero que veas en la providencia de Dios, en el carácter de Dios y en los atributos de Dios, la consistencia de su naturaleza, la consistencia de su corazón, que Él no cambia. Fíjate cómo acaba. De por sí los gabonitas dijeron: somos tus siervos, Josué, haz con nosotros lo que te parezca justo. Híjole. Y parece que fue un castigo decirles: pues ahora van a ser aguadores y leñadores. Dice ahí, verso 25: ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo dijo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y escucha, y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Si hacemos el recuento, vamos a entender que Dios ya tenía en su soberanía, ya tenía planeado que Gabaón no fuera destruido. Por pura gracia y misericordia. No fue un fallo de Josué, no fue la astucia de Gabaón, fue la gracia y la misericordia de Dios. Que Gabaón, un pueblo que merecía el juicio, la ira y la muerte
por 440 años de maldad, Dios dijera: a Gabaón lo voy a preservar. Y el castigo fue: ahora ustedes van a asistir y a ser siervos de mi tribu elita, de los levitas. Y ahora quiero que Gabaón esté llevando agua y leña al tabernáculo. Y quiero que ellos vean lo que es adorarme. Y quiero que ellos vean lo que significa ser santo, lo que significa ser puro. Una de las naciones más paganas ahora está sirviendo al tabernáculo, mirando con sus propios ojos la adoración al único Dios vivo. Hermanos, hagamos el recuento. Imagínate que tú y tu familia están en Gabaón. ¿Y sabes por qué me conmueve? Porque mi esposa y yo estábamos en Gabaón. Los gabaonitas eran enemigos de los israelitas. Nosotros éramos enemigos de Dios. Los gabaonitas fueron engañadores, y a pesar de eso Josué hizo alianza con ellos. Nosotros, a pesar de ser pecadores, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Los gabaonitas fueron perdonados del juicio. Nosotros fuimos perdonados de la muerte eterna. Los gabaonitas fueron hechos esclavos. Nosotros fuimos hechos siervos de Cristo y esclavos por amor. Los gabaonitas fueron destinados a proveer agua y leña para el servicio del santuario. Nosotros fuimos destinados a ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Y hoy les suben como lo grato, como lo fragante. Ellos estuvieron expuestos y muy de cerca a todo el oficio sacerdotal. Dice: para agua y leña para la casa de mi Dios, dijo Josué. Pero eso tuvo una intención: que pudieran conocer y saber cómo adorar al único Dios verdadero. Esa es la elección de Dios por ti y por mí. Israel no tiene nada especial, hermanos. ¿Sí sabías eso? Dice que fue el pueblo más insignificante. Y si tú y yo nos creemos algo especial, mal haríamos. Acabaríamos como los amorreos. No tengas una mentalidad de amorreo. No eres nada especial. Yo tampoco. Y aquí estoy. Romanos capítulo 9 nos deja clarísimo esta enseñanza, que por cierto no dije el título. Lo voy a decir al final, porque entonces te va a cobrar sentido. Cerramos con Romanos 9, verso 1. La elección de Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por la misma razón que escogió a Gabaón, por la misma razón que escogió a Rahab, por la misma razón que escogió a Noé, por la misma razón que te escogió a ti y me escogió a mí. Dice el verso 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjate, Pablo está diciendo esto: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Su corazón se está haciendo cachitos por Israel. Dice: yo sería capaz de que Dios me mandara a mí al infierno, me hiciera a mí maldito para que se salvara la nación de Israel. Pero sé que no lo puedo hacer, no me corresponde hacerlo. Eso ya lo hizo Cristo. Pero Pablo estaba viendo cómo la nación de Israel no volvía al camino, no volvía a los brazos de Dios.
Pablo estaba viendo su nación escogida, elegida y que tenía todos estos privilegios alejados del Señor. Y aunque ya había venido la gracia, y aunque ya había venido absolutamente todo lo necesario, que es Cristo, para reconciliarse con Él, aún así la nación de Israel seguía alejados. Y por eso Él dice: quisiera yo ser anatema. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba: ¿hubo un fallo? No hubo un fallo. No hubo un fallo allí. Y Pablo nos lo deja claro: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no todos los de Israel son israelitas? Dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué? Sino en Isaac, dice después, que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ambos eran hijos, Jacob y Esaú. Y pareciera ser que ambos tenían derecho a la promesa, pero no. Dios dijo: a Esaú aborrecí, a Jacob amé. La promesa es por Jacob. Y esto nos aclara mucho más. Fíjate el final. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Podemos tú y yo decir que Dios es injusto por elegir? No. No es injusto por elegir, porque no merecíamos nada. Merecíamos la muerte. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, y este es el cierre: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No estás aquí por guapo, no estás aquí por bueno, y yo me incluyo. No estamos aquí por nuestra habilidad o por nuestra tendencia a nuestro Dios. No es por eso. La Biblia enseña claramente que es por elección de Él. Y el hecho de que hoy estés aquí sentado, entonces te tiene que hacer sentir amado, privilegiado, escogido, sellado por su Espíritu. Y eso nadie te lo puede quitar, según Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Porque no depende de ti, depende de Él. Fue con engaño, no importa. Dios escogió a Gabaón y lo escogió para darle la mejor parte. Las otras 11 tribus no tenían derecho a estar ahí cerca del tabernáculo. Gabaón sí, una nación amorrea. Dios quiere salvar, sí. Dios nos muestra su longanimidad, sí. Dios sigue esperando al día de hoy, sí, con brazos abiertos. Así es de que hoy te pido, amado, acércate al Dios que tiene misericordia. Así se tituló: el Dios que tiene misericordia. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu favor inmerecido. Hoy podemos comprender la profundidad y la riqueza de tu misericordia, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? No tenemos nada especial, nada que te podamos dar, nada que podamos ofrecerte.
Señor, aquí está nuestra vida simplemente expuesta hoy ante ti para decirte que reconocemos tu gran misericordia, que reconocemos la obra que tú has hecho en nosotros sin merecerlo, que hoy entendemos, Señor, que todo lo que somos hoy y tenemos y que podemos llegar a ser, Señor, nunca jamás será por nuestro esfuerzo ni por nuestros medios. Hoy ayúdanos a comprender esta verdad profundamente, que podamos dimensionar la grandeza de tu amor y misericordia, pero que también podamos comprender tu elección y que de ningún modo, Señor, podemos nosotros cuestionarla. Dirá el vaso de barro al alfarero que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Señor, no somos nada, somos criaturas que nacimos en depravación total y que solo por tu elección, Señor, fuimos alumbrados. Nos escogiste para que nos resplandeciera la luz de tu Hijo amado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que pudiéramos nacer de nuevo, que pudiéramos, Señor, recibir vida en vez de muerte. Por eso hoy te pedimos, Señor, con un corazón maravillado, con un corazón humillado, con un corazón reverente, con un corazón temeroso de ti, Señor. Venimos a decirte gracias. Si hoy alguno aquí estuviera sin esa conciencia plena, y tal vez en su corazón hoy está esa convicción profunda porque no lo había entendido, probablemente la manera de vivir el cristianismo había sido mediocre, o la manera de vivir el cristianismo había sido ligera, tolerando el pecado. También es tiempo de pedirle al Señor perdón y decirle: Señor, afirma hoy tu elección en mi corazón, y que podamos hoy comprender esa gracia y esa misericordia nos impulse a vivir por la fe, no por obras, a vivir en santidad, no en desobediencia. Y si incluso hubiera hoy aquí alguno que aún no ha recibido la misericordia de Dios para salvación y hoy siente la convicción de pecado en su vida y esa necesidad y ese impulso de rendirse al Señor, porque puede reconocer: Señor, yo soy ese, como ese gabaonita, yo soy, que aún por medios propios ha querido ser salvo. Señor, aquí estoy, sálvame, extiende hoy tu misericordia hacia mí. Tal vez hoy es ese día de salvación para ti. Y en cualquiera de los tres casos hoy, nuestro amado Señor es glorificado. Si puedes reconocer su misericordia, exprésalo al Señor.
Que tus labios no se queden callados. Abre tu boca hoy y agradecele y dile: Señor, gracias por alumbrarme. Gracias por revelarme a tu Hijo Jesús. Gracias por perdonar mis pecados, mandarlos al fondo del mar, donde nadie más los puede traer de vuelta, donde nadie más puede ya juzgarme, pues tú eres el que nos ha justificado. Gracias por tu elección, Señor, por nosotros, porque no la merecíamos. Puedes decirle al Señor junto conmigo: ¿quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Que te movió a perdonarme, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado.